voy a grabar. Ahí sí. Ya, bacán. Pucha, igual a mí me gusta, voy a hacer lo primero que sale en la grabación, igual me gusta tirar algunas muy tiernas chuchadas mientras presento, porque encuentro que así la gente entiende mejor. Pero voy a tratar de controlarme un poco, ¿ya? Porque ahora está No, de grabada. acuerdo. Completamente de acuerdo. Encuentro que el lenguaje coloquial como que apaña a entender mejor estas cuestiones. Más Ya. natural. Sí, sí, sí. Así que ahí, ven, van a entrar en confianza conmigo, va a ser todo maravilloso, creo. Lo voy a intentar. Ya, miren, les preparé esta cuestión que vamos a revisar dos textos, el qué es la literatura y qué importa lo que sea, de el grandísimo Jonathan Kahler, aquí el librito, el capítulo 2 de esta cuestión, y vamos a ver también la teoría del método formal de Eichenbaum, que en verdad eso no es tan cierto. Yo voy a hablarles del formalismo ruso muy en general porque vi su prueba, entonces como que supone que como que las respuestas están así como escondidas en la ayudantía, pero tampoco las puedo hacer tan evidentes porque en aquel que yo les haga la prueba. Pero lo importante está aquí. Ya, pues ya antes, esto es como una cosita que quería ver antes de las definiciones que ustedes les tenían complicado, las 5 consideraciones que ofrece Kahler. Antes de ofrecer estas 5 consideraciones que Kahler presenta sobre respecto de qué es literatura, que son históricas, Kahler hace 2 ejercicios. Primero, se pregunta sobre la pregunta, hace como un ejercicio metalingüístico. Y ante la pregunta, ¿qué es literatura?, se da cuenta que en verdad es una pregunta que puede significar muchas preguntas al mismo tiempo. Y la plantea desde hartas perspectivas. De esas hartas perspectivas, yo rescaté los criterios que creo no son más útiles, que son ¿qué es la literatura? La pregunta hecha desde una perspectiva convencional. ¿Qué significa convencional? Que es una convención, y una convención significa que cierta gente se pone de acuerdo para decir esto va a ser esta cuestión. ¿Ya? ¿Qué es literatura? La pregunta, vista desde una perspectiva convencional, nos haría preguntarnos en verdad, uno, ¿qué conjunto de objetos son los que nosotros convencionalmente denominamos como literatura? Y a eso, nosotros, antes de haber venido a al mundo, ¿no? Antes de haber venido como al primer módulo de las clases de teoría literaria, hubiéramos dicho en nuestra respuesta trivial que era, pucha, el drama, la poesía y la narrativa. Pero la perspectiva de qué es la literatura desde una perspectiva convencional también nos puede llevar a otro camino, que sería llevarnos a pensar, en verdad, a qué consideran las sociedades, qué es lo literario. ¿Cachai? Como, ¿cuál es la convención social de cierto tiempo determinado sobre qué se va a considerar literatura o no literatura? La otra perspectiva para preguntarse esta misma pregunta, que es ¿qué es literatura?, sería como definitoria, onda, pedir una definición. Y la pregunta ¿qué es literatura?, en ese caso se transformaría en la siguiente pregunta, así como, ¿cuáles son los rasgos específicos, definitorios de la literatura? Eso quiere decir rasgos que la distingan a la literatura de otro objeto. Y en palabras de Kahler, la pregunta sería, ¿existen rasgos distintivos esenciales? Esenciales, ojo, es una cosa muy importante porque hay como dos grandes caminos para definir la literatura. Uno sería que hay una esencia del objeto literario que lo hace literario, y otro que sería la convencional, que es la otra perspectiva que acabamos de ver, que sería como que el contexto o quienes leen dicen que ese objeto es literatura, ese objeto que no tiene una esencia anterior a esa convención, y que con esa convención, con ese acuerdo, ¡pam!, se vuelve literatura. Y bueno, existen rasgos distintivos esenciales en todas las obras literarias, y eso, a mi modo de ver, va a ser lo que se van a preguntar los formalistas rusos. ¿Ya? Entonces, la gracia de analizar esta pregunta es que uno puede, al tiro sabe como dónde poner el foco de la atención, en la materia lingüística, que está en el material artístico de las obras literarias, o en lo que rodea a la obra literaria. Y voy a ver ahí qué es lo que la define. Y bueno, Kahler después va a llegar a una conclusión muy poco conclusiva respecto a eso. La segunda cosa importante que dice, todo esto es como herramientas para pensar por qué es tan peludo
definir qué es literatura, porque si nosotros no hubiésemos leído a Caler o no hubiésemos estado en este curso, probablemente no nos hubiera significado tanta dificultad. Entonces, el segundo punto de por qué hace sospechosa esta pregunta de qué es la literatura es por una perspectiva histórica, que es lo fundamental que tenemos que recordar nosotros y la razón por la que nos empezamos a preguntar convencionalmente qué es literatura es que vemos en el tiempo que la maldita definición de literatura va cambiando en el tiempo, ¿ya? Porque imagínense que lo que se considera literatura hubiera sido siempre lo mismo, como que no sería necesario preguntarnos qué dijeron las sociedades de cada tiempo, qué era literatura. No sé si se entiende esa parte. Háblenme, por favor. ¿Aló? Ah, sí, se entiende, po. Es como esta frase de, bueno, en realidad no me acuerdo de quién es, pero es como, es mentira de que no mires para atrás, porque hay que saber para dónde, a dónde estabas para saber para dónde vais, po. Exacto, así. Me parece, no cacho como O, la cita. o como Pero cuando, no sé, o como cuando vemos las vidas de nuestros papás y sus traumas, y cómo eso se refleja en nosotros, es como algo parecido, ¿no? en verdad algo parecido, y ponte tú, si tú hubieras estado contento y tus papás hubieran estado contentos, como si no tuvierais trauma, no tendrías razón para ir a ver al pasado de tus papás. ¿Cachai? Pero la literatura sí tiene un trauma, y es que ha cambiado con el tiempo. Entonces, por eso la perspectiva histórica nos va a sacar ciertas cosas. Y acá yo les puse las principales, como los principales momentos con definiciones distintas de literatura. Esto lo voy a hacer muy rápido porque, sí, pues ya van a ser casi las 3, no. Hay que hacerlo muy rápido. Primero, en la antigua Grecia, la literatura, que se definió en la poética de Aristóteles, era definida como imitación, ¿ya? Todo el arte era imitación de la realidad, y en particular la poesía era la imitación a través del lenguaje, y era la imitación no solo de la realidad, sino que imitación de acciones humanas, ¿ya? Y de hecho, esa definición se relaciona harto con la noción de ficción. Eh, y bueno, después de la antigua Grecia, en el Renacimiento, esto también aparece en Caler. Caler justo se salta a Aristóteles, pero todo lo demás lo menciona. En el Renacimiento, Edad Media, los escritos, en verdad, la literatura, no era considerada como imitación de la realidad, ni tampoco como un lenguaje especial, como con cualidades especiales literarias, sino que se consideraban como escritos excelentes. Entonces, eh, literatura significaba como casos ejemplares de escritura. Y esos casos ejemplares de escritura podían estar iba a decir la psicología no existía, en la filosofía, en la filología, textos religiosos, también textos poéticos y todo, pero esa era la definición de literatura, algo así como lo que está bien escrito. Así, las cosas mejores escritas son, la literatura. Y lo que ocurre es que con el romanticismo, esto es en el siglo XVIII, XIX, por el 1800, 1700, la definición de literatura vuelve a cambiar, porque los románticos le daban mucha importancia a esto como del genio creador, y la originalidad, al contrario de la imitación, se volvió un valor súper grande. Entonces, el romanticismo definió a la literatura como creación en el lenguaje y escritos de imaginación. Y esa es un poco la noción que tenemos nosotros hasta ahora. La novela como un escrito de imaginación y ficción. Y hay otra cosa que les puse que es la noción de literatura en la vanguardia. Esos serían los 4 momentos: Grecia antigua, Renacimiento, Romanticismo y vanguardia. La vanguardia no la menciona Kaller, pero encuentro que es súper importante mencionarlo porque acá están, por ejemplo, los dadaístas. No sé si cachan esa. No es una escuela literaria, no sé cómo decirlo. Bueno, La vanguardia, vanguardia. claro, vanguardia. Que no sé, pues para crear un poema, como que lo que hacen era recortar, ¿cachai? Palabras de cualquier lado, las revolvían en una bolsita, las sacaban en el orden que salían y ¡pa! Ahí está un poema. Como que claramente ahí no hay un proceso de imaginativo como significativo del autor, pero sí hay un artificio del lenguaje. Y es esa misma como abstracción respecto de la materialidad del lenguaje
en la literatura la que hizo pensar a los formalistas rusos cómo hacer su teoría de la literatura, que eso es lo que le explicó Juan y Rosario. A esa clase de Rosario no fui, pero de todo el contexto como de vanguardia literaria y artística en todos los sentidos, que fue la que hizo a la teoría de la vanguardia rusa, al formalismo ruso, tener que repensar cómo hacer una teoría que se adecuara a estos nuevos materiales. Cuando lleguemos a la parte del formalismo ruso, y me van a creer más porque les voy a mostrar un poema en lengua transracional o lengua saum, que era como lo que estaba en onda en Rusia, en la poesía en Rusia en la época de los formalistas, y de hecho muchos de los formalistas eran poetas, así que ahí me van a creer. Pero eso, entonces, la perspectiva histórica indica que han habido, aquí yo puse 4 momentos, probablemente son muchos más, en que han habido distintas definiciones de literatura y por tanto no podemos confiar en que la literatura sea algo esencialmente definible. Con todo este exabrupto yo llegué hasta acá. Tienen, pero ahora los voy a agrandar, a ver si ahí los veo un poquito más. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo sé que voy rápido, les voy a pasar este documento ya, para que no se asusten, pero es para que alcancemos a ver también formalismo ruso. ¿Tienen alguna duda? ¿Les convence así como qué es la literatura? Ese sería el mapa. ¿Qué es la literatura? ¿Cómo la abordo? ¿Esencia en la materialidad del lenguaje o convención histórica? Esas son como las maneras de acercarse al problema. Igual se mezclan y todo el cuento, pero... ¿Bien? ¿Vale? No, por acá. Por Como que acá, cuando leí el texto me quedé con la duda de que cómo era y qué era el lenguaje transracional, pero si ahora lo vamos a ver entonces. sí, les voy a mostrar un poema. No, justo no encontré el más cuático, porque de verdad es cualquier cosa, pero les traje uno cuático, igual. Ya, voy a seguir, recuerden solo interrumpirme así, no gritando, pero en voz alta, si es que tienen alguna duda, ¿ya? Entonces, bueno, entonces como vimos en el texto de Kaller, ante el evidente cambio del concepto de literatura a lo largo de la historia, lo que hace Kaller, lo que dice, muy teatralmente, es que se siente tentada a responder a la pregunta ¿qué es literatura? Que en verdad la literatura, y esto es lo que había dicho el André, que la literatura es una convención arbitraria en torno a ¿qué es literatura? Propia de una época y una sociedad. Eso querría decir que una opción sería proponer que literatura en verdad es lo que la sociedad indica que la literatura es. Pero también Kaller, como yo le había adelantado, eh, entiende que esta formulación, que sería decir que la literatura se define convencionalmente por cada sociedad, equivaldría nuevamente a trasladar la pregunta ¿qué es literatura? A ¿qué impulsa a los miembros de una sociedad a tratar algo como literatura? Y ahí propone que la literatura quizás es como las malas hierbas. A mí me encanta esa metáfora. Si es que no hay dudas, no voy a ahondar en ella, pero es muy linda. Me gusta caleta. De hecho, pensé en tatuarme así, mala hierba. Javiera, Diga. yo el punto de la mala hierba no estoy para nada de acuerdo con Kaller, ¿Por qué? porque la mala hierba no es, él dice así como lo que el jardinero no quiere que esté es mala hierba. Ah, tú estás Y diciendo de la definición de mala hierba, ni siquiera contra la analogía entre mala hierba y literatura. es que si yo hago una mala definición de base, la analogía va a estar mal hecha, po. Tipo, estoy de Y acuerdo. Yo una le mala hierba no es lo que él dice, po. No basta porque yo no la quiero tener, porque yo puedo, no sé, pues sembrar maíz y si entre medio me salen porotos, que no es una mala hierba en teoría, me dificultan la cosecha del maíz. Y por lo tanto, para mí ya es indeseable. Entonces, si yo empiezo a definir qué es mala hierba, dependiendo del gusto del agricultor, cualquier cosa podría ser mala hierba. Y tú Que a dices, eso va, po. Entonces, si eso lo llevo a literatura, cualquier cosa podría no ser literatura. A eso va la analogía, po. a eso va. Además que yendo como, saliéndose de la discusión literaria, yendo como más a las botánicas, que no tiene nada que ver con esto, en realidad la mala hierba es como algo no capitalizable en tu jardín. Como que podéis no plantar porotos, pero sabéis que en otra ocasión y quizás en otro jardín sí son capitalizables.
Así que No, también depende porque, mucho de... no, porque la mala hierba es para mí una planta que no es útil. Claro, Una planta que es de difícil eliminación, o sea, yo no claro. no la puedo controlar fácilmente con pesticidas. Se propaga en forma múltiple, o sea, muy rápidamente me puede llenar el campo. Se superpone a otros cultivos sin que yo le dé cuidados y tiene una latencia larga, o sea, puede estar, durar años por años por años y yo no la puedo erradicar del campo. Si tú eso lo llevas a la literatura, la analogía es mala. Entiendo, pero yo igual tengo algunas discusiones sobre el concepto de mala hierba, aunque yo creo que la Samantha puede tener mucha más razón que yo, porque yo no he cultivado mucho, como que hasta he pudrido suculentas, así que Cierto tipo de planta nomás. cuidado Mira, con hacerle caso a esta observación. Pero con Andrés. los pinos o los eucaliptos no son considerados mala hierba. Y si son, esto que decías tú, como ese carácter de peste, así como de epidemia, como que se apoderan de los territorios, sí lo hacen en campo o no sé, pues, donde uno quisiera que hubiera bosque nativo, como que sí se reproducen de manera descontrolada, reemplazando el bosque nativo por bosque capitalizable, como diría el Andrés. O también, ponte tú, una maleza podría, a mí ponte tú, podría gustarme flores, ¿cachai? Como que tienen solo un fin estético y querer cultivar flores. ¿Y qué pasa si las flores que me gustan son flores de maleza? Que personalmente se me ocurre porque es mi caso. De hecho, tengo una palmera que estoy tratando de que me crezca y todo, y me salió una flor de maleza y tenía un conflicto de interés tan grande porque yo no quería matar a la maleza, pero y decía, ¿por qué tiene más derecho la palmera que la, que la maleza que me gusta más, ¿cachai? Al final Ahí lo entra el tema de maté. las convenciones también. Sí, y también por la plata que me sale la palmera, pues como que yo dije, sí, como ya bueno, igual iré a ver otra maleza de ese tipo alguna vez. Pero sí, Eh, igual se puede relativizar eso, Samantha. No sé si estás de acuerdo con esos contraejemplos. Javier, ¿queréis decir algo? sí, yo estoy de acuerdo más con Andrés. Creo que, o sea, igual creo que en el punto de Samantha igual es el bueno, pero creo que la maleza igual es un aporte. No Hasta hay que que, mirarla como hasta que algo tan malo, cultivas algo porque y no te deja cultivarlo, po. Hasta es que ahí Sí, depende, claro, porque eso. la en mi flor. caso, por eso, en el caso, por ejemplo, no sé, Es funcional tomémonos, eso, po. Es una definición funcional. de hecho, hay malezas que sí son buenas para el campo Tipo, como el Oh, trébol, por yo no ejemplo, sabía nadie eso. A quiere... ver, y que sí te sirven, a porque ver, una. A ver, en el fondo tenís, no sé, te sale, a ver, El trébol solar, ayuda a la incorporación de nitrógeno en las plantas que están El alrededor, trébol no es una maleza, de ah, hecho, es pero que tampoco es ahora no una está, planta capitalizable. es una exacto, planta ahí entra. capitalizable porque tú haces sembradíos de avena vicia y a eso le mezclas trébol y se lo das como forraje a los animales. Claro, Mm, depende de la convención y del tipo de campo que tengáis, po, del tipo de jardín que estéis No, pero cultivando. porque Pero tú... tomemos una maleza que Ah, generalmente es vista como maleza, que es la verdolaga. Y de la verdolaga sí podía hacer ensalada. Sí, o los yuyos. ¿hay comido ensalada de verdolaga? Es lo más malo que hay. Pero es que por eso, ahí van las convenciones igual, po. O Sí, sea, po. para mí puede ser rica, pero No se para... la comen ni los chanchos, po. Pero, pucha, no sé, po, oigan, ahora nadie lee a Neruda, po, ahora nadie lee a Neruda, po, tampoco se lo comen ni los Mami, chanchos. podrían comer, mami, se la podrían comer las hormigas. Las hormigas se pueden ¿Viste? La comer, hormiga dice la aquí la disfrutan. planta, ¿viste? me encantó esa participación. ¡Qué Oigan, cabres, duro! yo creo que en verdad no tenemos los recursos para zanjar esta discusión porque yo me preparé para pelear, pero en el terreno de los estudios literarios. Como que si vamos a discutir la wea en un nivel epistémico como de la botánica, perdí y no tengo cómo detener esta discusión. ¿Les parece que sigamos? Yo encuentro que el aporte de Sí. Samantha está súper bueno, pero Démosle, voy a démosle. seguir. Y eso, pues entonces voy a repensarme el tatuaje. Y eso, voy a continuar. Pero de verdad muy buena observación y pucha, ahora no puedo achicar. Ahí sí, lo estoy achicando. Lo achiqué, maravilloso. Lo sentimos, somos del campo, me encanta.
No, de verdad, voy a aprender mucho con este curso, ya me di cuenta, así brígido. Ya, pues entonces, entre las problematizaciones generales que habla Caler, aquí ya estamos hablando de los problemas, no los voy a aplicar a cada consideración, que son 5, recordemos siempre que él ofrece 5 consideraciones históricas. Dame un segundo, que mi gato es como psicópata. Marcus, mi amor, pasa, pero pasa. Ya. Sí, sí. Ya. Las problematizaciones que hace, no sé si voy a poder dejarlo acá, son, claro, aquí yo les puse son los subtítulos del texto: tratar textos como literatura, las convenciones de la literatura y una incógnita pendiente. Esto está ultra resumido, son solo señaléticas, esto no les va a quedar como totalmente claro con los que voy a decir, pero son señaléticas para que ustedes se den cuenta, sobre todo si quieren responder la primera pregunta, así como cuáles son los problemas de definir literatura, que se fijen en estas palabras. Ponte tú, uno de los ítems importantes es la importancia del contexto en el que se nos presentan los textos literarios. ¿Por qué? Primero, porque un texto no literario, un texto no literario en principio podría llegar a convertirse en literario o empezar a recibir de parte de nosotros una atención literaria, así como dispuesta a la interpretación, dispuesta a pasarse rollos con ese material textual, cuando lo aislamos de su contexto original. ¿Ya? Que esto es algo que ejemplifica Caller, yo no lo puedo ejemplificar ahora, pero en resumidas cuentas sería que Tarkus, sería que, perdón, lo voy a echar de un segundo, pero revisen eso que está ahí. Ya Tarkus. Lo siento. Perdónenme, cabres, ese es Tarkus, mi gatito. Ya, entonces la importancia del contexto, que tiene 2 dimensiones. Uno, que si es que yo tengo algo no literario, que lo saco de su contexto práctico no literario y lo pongo así como vacío en una hoja de papel con tipografía Times New Roman 12 o Garamond 11, de repente, lo puedo leer como literatura. O también puede pasar al revés. Un texto considerado como literario, me refiero que el contexto dijo sí, esta cosa es literatura porque tú lo sacaste de un libro que compraste en una librería y está en la sección de poesía. ¿Chan, chan? Ese texto puede dejar de ser considerado o percibido como literario si yo justamente lo saco de su contexto, que sería, no sé, pues como los poemas de Bertoni, que algún tipo me diga un poema de Bertoni como en la micro, al oído yo salgo corriendo, pues, como muerta de susto porque es como súper acosador el señor. Pero si lo leo en un libro, al menos digo, ok, este es un poeta funable, pero es un poeta. No sé si se entiende la diferencia, ¿cachai? Entonces, el contexto opera de 2 maneras. Yo puedo, con el contexto, agregándole un contexto literario a algo, hacerlo literario, pero también algo no literario, poniéndolo en un contexto más literario, puedo convertirlo en literario. Pero también algo que era literario, si yo lo saco de su contexto que lo ayudaba a ser literario, puede dejar de serlo. Entonces, el contexto es un problema súper importante que ustedes tendrían que abordar dentro de las problemáticas de definir literatura, sobre todo de manera convencional. Lo otro, yo les puse acá que la literaturiedad residiría, este es uno de los casos hipotéticos que después desmantela Caller, residiría en la inutilidad práctica evidente. Es decir, que lo definitorio de la literatura podría ser que es inútil. Y respecto a esto mismo, volvemos a la pregunta anterior, yo podría convertir a cualquier texto literario en literario por el hecho de haberlo sacado de su contexto práctico. Y la verdad es que no. Aquí Caller dice que en verdad no todos los textos que yo descontextualizo son literatura. Aquí les puse que Caller observa que hay frases como el manual de instrucciones de uso de la lavadora, que aquí lo puse: agítese enérgicamente y déjese reposar 5 minutos. Es verdad que uno se puede pasar rollos con eso. De hecho, hay otro texto en otra introducción que es de Terry Eagleton, que hace pensar que uno igual podría ver ese texto como una cosa literaria,
pero en verdad eso te lo hace muy difícil. Como que a veces pareciera que la literaturalidad igual necesita un poquito de ayuda como del material textual del que estamos tratando. Y otro concepto importante es ver así como si este objeto literario o no, activa o no la imaginación del lector. ¿Ya? Estas son como claves para enfrentar los problemas de definir literatura. En esto mismo de activar la imaginación del lector, otra manera de plantearlo sería que los textos literarios suscitan una atención literaria. Pero eso también puede ser debido a los elementos formales que tienen, como la poesía, que está en rima, verso, bien espaciada, con palabras como no tan comunes. Entonces ahí el material dice, por favor, préstame la atención literaria, pero también puede pasar que yo decidí prestarle una atención literaria a algo que no tiene como cualidades literarias, y lo estoy leyendo como literatura, porque estaba definido como literatura en la biblioteca que saqué ese libro, ¿ya? Respecto a esto mismo de la atención literaria, otra manera de empezar a problematizar esto es como si es o no literatura, es lo que le había adelantado antes, que si es que tiene una actividad interpretativa del parte del lector asociada. Ponte tú, si yo veo esta botella de Vital y leo Vital, mira, pucha, Vital igual es una palabra profunda, pero como que no me dan ganas de interpretarla al tiro, porque el contexto me dice que es como un producto, agüita para tomar y todo, no me paso rollo mirando esa cuestión. Pero si quizás apareciera Vital en una hoja, como espaciada así, y con un epígrafe que diga Chakengawe, quizás podría suscitar una atención literaria, ¿ya? También, A eso se refiere el principio de, ¿el principio de qué? ¿cómo se llama? Hipercorregida. Colaboración hipercorregida. Hiperprotegida. Protegido. Perdón, sí. Sí, no, mira, el principio de cooperación hiperprotegido se refiere a que hace un contraste, porque en la comunicación cotidiana, si tenía un amigo, un weón que se pone a hablar como raro, no va derecho al punto, te dice la cuestión como en tiempos confusos y todo, como que uno se va a chatear y va a decir así como, pucha, este loco está fallando a las convenciones de la comunicación cotidiana, pues, como que exprésate como la gente, diría uno, ¿cachai? Hazte entender. Como que no desencadena la voluntad de querer saber Exacto. qué dice. Claro, o sea, no es que no desencadene la voluntad, es como que si yo estoy en la comunicación cotidiana, estoy esperando ciertas cosas y estoy esperando que sea fácil, ¿cachai? Si estoy en la comunicación cotidiana, no estoy esperando a ponerme a interpretar profundamente durante horas algo que me está diciendo un amigo. En cambio, en la comunicación literaria pasaría el principio de cooperación hiperprotegido, que es que por muy difícil, por muy extraño que sea el material al que me estoy enfrentando, al material literario, yo tengo la expectativa de que va a valer la pena esa dificultad, hacer ese ejercicio interpretativo, que voy a encontrar algún sentido, ¿cachai? En cambio, uno no le tiene esa fe en la comunicación cotidiana a otra persona que se está como enredando al hablar. Como que uno no piensa, oh, cuando le entienda este Gil, voy a cachar el verdadero sentido de no sé qué, bla, 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 bla. Y eso es una esperanza que uno sí pone en su relación con textos literarios. ¿Se cachai? Oye, sí, disculpa que apagué la cámara, pero entendí. ¿Entendí? Bacán. No, bien, eso. Sí. Súper. Es que lo tendía a confundir como con. No sé si confundir, pero. Ahora lo entiendo mejor. Bacán. Tan chan, tan chan. Y bueno, terminando esta parte de las problematizaciones, Kaller se pregunta, ¿qué va primero? ¿Es la materia lingüística? Materia lingüística se refiere al material, las letras, los espacios, el ritmo. ¿Es la materia lingüística dispuesta de manera especial la que suscita la atención literaria? ¿O eso sería así como, la atención literaria es una consecuencia de la materia literaria? ¿O en verdad, cuando nosotros sabemos que algo es literatura desde antes, cuando el contexto nos lo está diciendo desde antes, prestamos una atención diferente? Entonces,
¿Cuál sería el mapa acá? La atención literaria estaría al centro y habrían dos relaciones. Una, que la atención literaria que yo presto sobre el objeto es una consecuencia del contexto. Y la otra sería decir que la atención literaria que yo presto al texto es en verdad una consecuencia del mismo material textual. Y Kaller señala, esto sí es una afirmación, dice que se dan los dos casos. Y lo pone así: a veces el objeto tiene características esenciales que lo hacen literario, y otras veces es el contexto el que motiva la decisión de denominarlo literario. Esa parte es súper densa, pero acabamos de terminar con los problemas. Así que, si tienen alguna duda hasta acá, va bien, tengo que ir más lento. Si tengo que ir más lento, simplemente les voy a pasar menos contenido nomás y llegamos hasta donde llegamos. Yo no tengo Fabi, problema. Dime. había una parte que decía que la literatura ¿Sí? poseía una inutilidad práctica. Y no entendí muy bien como ese punto. Como que lo explicaba igual como dentro de lo que decía, pero igual como que no lo entendí muy bien. Claro, a eso se refiere como, de hecho va a salir en una de las 5 consideraciones, que es considerar, ponte tú, al arte como un objeto estético. Y esa definición la hace Kant, así como que es un objeto estético. Estético se usa como sinónimo de arte. Serían objetos que no tienen un fin práctico fuera de sí mismos, ¿cachai? Como que su único propósito es ser ellos mismos, la mejor versión de su ser. Su finalidad es solo mostrar su composición, su forma. ¿Por qué? Porque el arte lo que hace es como, y bueno, eso también dicen los formalistas, es ante esa percepción distinta de la forma, generar un modo distinto de percepción, ¿cachai? Que es como la desautomatización de la percepción. Eso quiere el arte, y no quiere otra cosa. Y eso podría verse como un fin práctico, pero en verdad no lo es, porque la desautomatización de la percepción es solo que uno logra ver ese objeto artístico, ¿cachai? Como que ese es su mayor logro, ser visto, como si no hubiera sido visto antes por primera vez. Eh, no sé si se cacha ahí un poco mejor, Fer. Sí, ahora sí. Buena, ya. Igual vamos a volver sobre ese punto, quizás tenga algún ejemplo como más ilustrador, pero ahí vamos. Voy a seguir, ¿ya? Y la velocidad va bien, decente. Vamos súper. Vamos súper, ok. La raja. Sigo. Estas son las famosas 5 consideraciones que la teoría ha propuesto sobre la naturaleza de la literatura. Cáchense esto también, como lo dice Kohler, permite que nosotros hagamos una distancia, ¿cachai? Es que la teoría ha propuesto sobre la naturaleza de la literatura, no yo, Jonathan Kahler, ¿ya? Entonces estas no son sus propuestas, son como la manera en que él sistematiza las consideraciones que ve que la teoría literaria, que sería como esta cuestión del último siglo, ha realizado en torno, en este esfuerzo de definir qué chucha es la literatura. Entonces, la primera es, la literatura trae a primer plano el lenguaje. Este es bien fácil, me encima coincide mucho con los formalistas rusos, así que la voy a pasar rapidito. Acá estoy parafraseando un poco a Kahler, ¿ya? Lamento la poca originalidad, pero es que encuentro que le salen buenas sus definiciones. Dice que la literariedad reside sobre todo, esto es lo que plantea esta definición ya, no es válido para todo lo demás, que la literariedad reside sobre todo en la organización del lenguaje, en una organización particular de lo que distingue del lenguaje usado con otros propósitos. Yo creo que una expresión muy buena de Kahler, como para resumir esta parte, es eso. El mírame, soy lenguaje, ¿ya? Como que esa es la pega del lenguaje literario. Y también dice que en este caso la disposición lingüística, la forma en que están los componentes de la lengua, pasa a primer plano. Entonces, implica que el lenguaje de la literatura está conformado de forma extraña, artificiosa, que es lo que dice Shklovsky en su texto. Y ahí le había puesto que una absoluta herencia del formalismo ruso, y su caso más evidente es la poesía, pues como mírame, soy lenguaje, tengo un ritmo distinto, estoy en verso, uso palabras extrañas, suscito imágenes distintas, bla, 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 bla. El problema, aquí algunas cosas les puse contraejemplo, pero ¿cuál sería el problema de esta propuesta? Es que
en verdad nosotros tendemos a percibir estos patrones lingüísticos solo después de saber que esta cosa, lo que yo estoy viendo, era literatura. O otro ejemplo. Acá hay una frase, la tengo acá, dice, esto no es escribir, es hacer garabatos. Esa frase, no sé si ustedes piensan esto, pero yo creo que no es digna de decir, mírame, soy lenguaje. Como que no es un lenguaje muy especial, no es un lenguaje que está recibiendo demasiada atención sobre sí mismo, pero efectivamente es parte de una novela que se llama Hambre, de Knut Hamsun. Y yo creo que podríamos decir que las novelas en general, que tienen un lenguaje mucho más cotidiano, no cumplen sagradamente con este, mírame, soy lenguaje, ¿ya? Con traer esta atención sobre la materialidad y la organización del material lingüístico. ¿Queda claro ese primer punto? Chiqui. Sí, A queda mí claro. sí. Aparte que esto igual lo vimos un año pasado, eso de la rarificación. Ah, mira. ¿Cómo está saliendo la nieve? Sí, po. ¿Y cómo me está saliendo la nieve? Bien, Gaby, bien. ¿Hay nieve? Estamos haciendo nieve con papel picado. Ah, ya, bacán. Lo que se dice un mamarracho. Un mamarracho, me encanta. Voy a aprovechar de revisar el chat. ¿Puedo ir a mostrarlo aunque no he querido? Todavía no. Pero me había preguntado eso, pero le respondí, ¿verdad? Sí, ya, estamos. Recuerden interrumpirme así hablando. Entonces, estamos con la primera cuestión. La segunda, yo a esta le voy a dar un poquito más de tiempo porque, bueno, quizá ustedes la entendieron, pero a mí me costó entenderla en su momento, hace no tanto rato. Entonces, la segunda propuesta, consideración sobre la literatura histórica, es que la literatura integre el lenguaje. Acá yo les puse que integra es una palabra ambigua, si lo buscamos en el diccionario, vemos que integra es sinónimo de completar y constituir. ¿Y a qué se refiere? ¿Ustedes cachan a qué se refiere esto? ¿La literatura integra el lenguaje? Como que la palabra lo dice, pues, como que lo integra entre otras cosas. No es central, es una parte nomás. Ah, mira, yo creo que en verdad no se refiere a eso. Si quieres yo antes pensaba eso, ojo, como que me costó caleta cacharlo y tuve que preguntarle a mi profe de cátedra y pedirle mucha ayuda con esa cuestión. Cuando se dice que la literatura integra el lenguaje, lo que en verdad están tratando de decir es que integra todos los niveles del lenguaje. Ponte tú, nosotros tenemos un nivel fónico, un nivel gramatical, un nivel sintáctico, un nivel semántico. El semántico sería el nivel del significado, ¿cachai? Fónico, semántico, sonido del lenguaje que estamos empleando, y semántico, el significado de ese lenguaje. Y lo que haría la literatura es relacionar esos distintos niveles. ¿Cómo? Yo encuentro que es súper peludo. Hay unos poemas en francés que le iba a usar de ejemplo, pero en verdad lo iba a pronunciar muy mal y no creo que vaya a servir. Pero confía en mí que literatura entonces sería que el lenguaje se puede integrar, puede como relacionar los distintos niveles lingüísticos en forma de intensificación, como que estos dos niveles lingüísticos se apañan o en una relación de contraste. ¿Cómo les voy a explicar esto? Vean este logo, ¿ya? Este es mi ejemplo y también para mostrar al toque que la literatura integra el lenguaje no es tan cierto, porque en verdad hay otras cosas como la publicidad que también hacen este juego de integrar el lenguaje. ¿Qué pasa con Pepsi? Le voy a contar un poco como la historia en torno a este logo. Este logo es del año 1991 y sepan que el castellano es la segunda lengua con más hablantes nativos del mundo, después del chino mandarín, y es la cuarta lengua más hablada del mundo. ¿Por qué me sirve esto? Porque para Pepsi valía la pena hacer una publicidad que refiriera a los hablantes hispánicos, sobre todo porque el mercado de la Coca-Cola en Estados Unidos ya se había ganado a Estados Unidos, ¿cachai? Que es la primera lengua más hablada. Y lo que hizo Pepsi fue integrar los niveles del lenguaje. ¿Cachan por qué?
Pueden Como decir que que no. en cuanto a la fusión Significado, imagen-texto, significante. Claro, porque mira, está el significante que es Pepsi entero, ¿verdad? Pepsi, todo junto. Pero acá puso la cuestión de la marca, ¿cachai? Y que con una seña gráfica, de hecho podría decirse sintáctica, porque es como que está separando una oración que en verdad es un nombre completo, lo que hizo fue alterar el significado. Pepsi, como que la marca fuera Pep. claro, como la marca fuera Pep. ¿Y cuál es el mensaje? Que a la Pep, sí. ¿Se entiende? Sí. Cáchense esa, po. O sea, la publicidad también usa estos recursos como de, es como que juega con tu mente, pero esto no es solo jugar con tu mente, sino que está jugando a un nivel de integración del lenguaje. Porque juega con el nivel, ¿cómo se llama esto? Morfológico, podríamos decir, de la palabra, para producir una relación de intensificación con el nivel semántico, que sería toma Pepsi, por favor, ahora. ¿Te cachó ahí? Es que ese es el manejo que se hace en marketing siempre, eso es lo que a uno le enseñan en marketing. Uy, bueno, a mí no me han enseñado marketing, pero yo lo único que sé es que Kaller dijo que eso era, o sea, que había sido una de las definiciones de la naturaleza de literatura. Y a mí se me ocurrió ese ejemplo. Que dije así como, en la publicidad también está. Y bueno, quizás es más frecuente de lo que pensábamos, Samantha. Que en los memes, pues, Los se memes integran también distintos. integran el lenguaje, yo creo. Todo el rato. ¿Cachai? Entonces eso, jugar como con los distintos niveles, forma, y cómo la forma, una pequeña alteración puede hacer efectos en el contenido, o a veces el sonido. El ejemplo que les tenía de poesía era como una poesía de Rimbaud, que es sobre las vocales, y en las partes más densas y tristes está tratando siempre con vocales como con sonidos graves, así como la O y la U. ¿Cachai? Entonces como que entráis así como en un trance, como una situación muy oscura, y después cuando empieza a relatar cosas más felices en el poema, como que vuelve, retoma la I, la E, eso, ¿cachai? Y ahí sería integración semántico-fónica, porque ahí sí que hay sonido, acá sería como semántico-morfológica, semántico-sintáctica, ¿ya? Y bueno, ya destruimos al tiro su jote con Pepsi. Me convenció de tomarme 3 litros. No había cachado el chat. Ya. Entonces, esa sería integración del lenguaje. La tercera consideración o definición histórica que presenta Kaller, que ha funcionado mucho en el tiempo, es que la literatura es ficción. Ya. Tan, chan, tan, chan, tan, chan. Claro, Kaller plantea que la ficción es una relación especial que el enunciado de la obra literaria guarda con el mundo. Una relación que no es estrictamente referencial. Él lo pone así como más amarillo, pero yo le voy a hablar al tiro como el mundo ficticio y eso. Esta relación ficcional es una de las razones por las que el lector presta una atención diferente a la literatura. ¿Por qué? Ya pues, lo que hace la obra literaria, en esta definición, sería proyectar un mundo ficticio en el cual se incluyen emisor, personajes, acciones y receptor implícito. Pero además los deícticos, elementos de orientación, que son tú, yo y ayer. Por ejemplo. Y bueno, para ver a qué se refieren estos deícticos se requiere un trabajo de interpretación. Entonces, mira, yo creo que acá me enredé un poco, pero la literatura de ficción sería decir que la literatura, todos los textos literarios no se miden respecto de un referente en el mundo real. ¿Qué es lo que hace la literatura? La literatura crea un mundo ficcional y lo que ella misma dice se mide referencialmente con ese mismo mundo que la literatura creó. Y lo heavy es que ese mundo ficcional no es objetivo, porque no es propio del texto en sí, sino que como los lectores tenemos que participar de la invención de ese mundo. Ponte tú, un texto dice así como, bueno, y ahí estaba Juanita comprando en el kiosco. Todos nos vamos a imaginar un kiosco distinto. ¿Cachai? Y eso va a ser parte del mundo ficcional de la literatura, de ese texto en particular, pero va a ser un mundo ficticio personal, porque, y bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos teoría de la recepción, el lector en verdad es el que construye el texto, es el que construye la obra literaria, y el texto en verdad es solo un pretexto. ¿Cuál sería el problema
no sé si se entendió ahí la definición de ficción, que es básicamente como la literatura crea un mundo ficticio, y ese mundo ficticio, para ser creado, en verdad, no requiere solo del texto literario, sino que requiere de mí como lector, mi intervención y creación activa. ¿Se cacha esa definición? Bueno, igual ficción es como de las definiciones más manejadas por todos. Chiques, si no se cacha, me pueden decir. Es como eso ¿cómo se llama esto? En taller de lectura vimos algunos textos donde se decía de que como que la lectura sí o sí es como un diálogo entre el texto, el lector y las cosas que sabe el lector. Entonces, en ese sentido, aunque el texto presente un mundo, ya tenemos que ser partícipes igual, por lo que decías tú. ¿Eso? Claro, porque el mundo, en realidad el texto no nos pasa un mundo, nos pasa como las directrices para que nosotros creemos un mundo, pero la Claro. mayor cantidad de cosas que hay en el texto son vacíos, vacíos que el lector llena con su imaginación. Y por eso es tan importante la interpretación en la ficción. ¿Los demás, las demás, cacharon? Sí. Ya, gracias. Perdón por parar, pero es que necesito como que se vaya cachando. ¿Cuál sería el problema de definir literatura como ficción? Lo típico, y esto me acuerdo que lo habló la Rosario en su clase. Hay textos como ensayos, como máximas, como oraciones fúnebres, tratados, escritos filosóficos, cartas y discursos que son considerados como literatura cuando explícitamente no eran ficcionales o lo que querían hacer era referir al mundo real. Los enunciadores de esos textos querían referirse al mundo real. Y, por otro lado, además hay ficción fuera de la literatura, que aquí yo puse de ejemplo los cómics de Superman, ¿ya? Igual ahora se está ampliando un poco eso, donde yo he visto que las novelas gráficas, no las tiras cómicas, pero sí las novelas gráficas, ya están empezadas a ser analizadas como literatura. Pero ahí están los problemas de por qué ficción no sería como un término tan completo. Alguien dijo cómic. Y bueno, además es difícil hablar de si la poesía crea o no mundos ficcionales. Esa es otra discusión que habría que tener. Ya, voy a pasar las siguientes dos muy rápido porque entre Kaller y Eichenbaum voy a hacer una pausita ya para que se vayan a tomar un tecito y esas cosas. Si es que les parece. La cuarta es, la literatura es un objeto estético. Aquí yo les puse como observación que la estética es el nombre tradicional que se le da a la teoría del arte, también al estudio de la percepción. Entonces, la obra literaria es un objeto estético porque conduce al lector a considerar la interrelación de forma y contenido. Eso es lo que le había dicho a la Fer. Y ese es como su único fin del objeto estético, que el lector o quien percibe la obra de arte conozca, esté atento a la interrelación de forma y contenido. Y aquí lo mismo, los objetos estéticos tienen una finalidad sin finalidad. La finalidad es la propia obra, el placer de crearla o el placer de verla y experimentarla. Y en este caso no poseería propósitos externos a ella. Y bueno, esto implica dos problemas. Uno, que hay ensayos, como textos, perdón, como los ensayos de George Orwell, no sé si lo cachan, el que escribió Rebelión en la Granja. Él escribió hartos ensayos políticos y todo, y bueno, para él el valor de verdad y la pertinencia práctica de lo que está diciendo, que es como convencer a la gente de que tome ciertas posturas políticas, para él es importante que se sepa que está refiriéndose en particular al capitalismo y a la Unión Soviética. Esas cosas que eran importantes para el autor, pareciera que también son importantes, esta calidad de realidad es importante para que ese texto literario genere el efecto que quiere generar en el lector. Entonces no es un texto inútil cuya finalidad es el sí mismo, sino que a través de su otra finalidad que tiene, como finalidades políticas, finalidades ideológicas, asimismo se cumple su finalidad estética. Y bueno, además, otro contraejemplo sería que los lectores pueden hallar maneras muy innovadoras de darle funciones prácticas a obras literarias, como, ponte tú, cuando uno lee un poema solo para rendir una prueba. Eso sería una función práctica, yo no estaría viendo como el poema en sí mismo.
Y entonces la literatura no podría definirse objetivamente además, porque dependería del criterio de cada uno. Si es que nosotros dijéramos que la literatura es como una cosa sin finalidad práctica, en verdad no podría haber una definición transversal de literatura porque cada uno vería si es que le puede dar una, ¿cómo se llama? Si le puede otorgar una finalidad práctica o no a cierto texto. Eso con la literatura un objeto estético, que era la cuarta, y la quinta es que la literatura es una construcción intertextual y autorreflexiva. Esto es súper sencillo, implica que las obras literarias se crean a partir de otras obras, que siempre están integrando, repitiendo, rebatiendo o transformando contenidos y formas que se vieron en una literatura anterior. Además, la obra literaria siempre existe entre otros textos y siempre está relacionándose con otros textos. Entonces, esto es una buena manera de como caracterizar la literatura, porque yo creo que toda la literatura hace un poco esto, pero el problema es que la intertextualidad y la autorreflexividad por ningún motivo son distintivas ni exclusivas de la literatura. Puede, yo no lo sé, ahí tendrían que ver ustedes, pero puede que toda la literatura sea intertextual y autorreflexiva, pero definitivamente esas son como explicaciones mucho mayores y definen muchos otros objetos, como la historia, la filosofía, probablemente casi todas las humanidades son intertextuales y autorreflexivas. Entonces, aquí me queda lo último de este ítem, algo que hay que recordar, lo hemos repetido hasta el cansancio, pero igual, las 5 consideraciones que acabamos de ver, que plantea Kaller, pueden entenderse tanto como propiedades intrínsecas a la obra, pero también se pueden entender como una consecuencia de haber prestado a esas obras literarias un determinado tipo de atención, que es una atención especial y literaria. Eso quiere decir que también podría ser el caso de que estemos creando la literatura cuando leemos como literatura. Entonces, la pregunta máxima sería como, ¿el objeto literatura precede a la atención literaria o la atención literaria precede al objeto literatura? Aquí les puse una cita de Kaller que no voy a mencionar, pero la solución de Kaller, que no es muy satisfactoria, es plantear que, y aquí lo estoy citando, la literariedad de la literatura podría residir, cáchense, podría, o sea, ni siquiera dice reside, podría residir en la tensión entre el material lingüístico y lo que el lector convencionalmente se espera que sea literatura, ¿ya? Eso es como lo más, es lo más certero que va a hacer Kaller, no se va a atrever a decir nada más, y cachen ese podría, que es un condicional, o sea, en verdad no propone nada, solo problematiza. Y también, esto es muy, muy importante, que ninguna de estas 5 consideraciones expuestas es un rasgo distintivo o definitorio de sí mismo, ¿ya? Ni tampoco los conceptos en negrita de los experimentos mentales que vimos. Y de hecho, hasta si es que unimos estas 5 consideraciones y encontráramos y pensáramos que esas juntas van a definir a la literatura, tampoco es cierto, ¿ya? Probablemente también hay textos literarios que no cumplen con las 5. Y ahí estamos con nuestra primera parte. Voy a dejar de compartir un segundo. ¿Cómo están? ¿Aló? ¿Se entiende? Ese fue Kaller. ¿Chiquis? Sí, sí, yo al menos sí. Sí, se entiende. Ay, hubo un silencio muy inquietante. Lo Bueno, que pasa es que me da como inquietud de que todos los estudios se van basando en lo que dijo otro tipo antes, después sale otro que escribe otra cosa, pero este es lo que dijo este otro antes, y así hasta el fin de los tiempos. La Y si el que intertextualidad, dijo, amiga. y el que dijo primero si estaba jodido, no sé. Pero por eso se rebaten. Por De eso me pregunto yo, ¿hay alguien que rebata a Kaller? Y que diga que sí hay una definición de literatura.
No, pero por ejemplo que diga, no, en este punto Caler está peinando la muñeca. Ah, sí, sí, sí hay. Ponte tú, yo, la mea autoridad, cualquier cosa, pero bueno. Yo no estoy tan de acuerdo con el primer punto, como, no lo mencioné acá, pero en un punto en que él dice así como que la teoría hasta el día de hoy como que no se había preocupado mucho por responder la pregunta ¿qué es literatura? Yo diría que sí, que la teoría sí se ha preocupado, lo que pasa es que le ha ido mal, pero lo ha intentado. Chiquis, si quieren, ahora estamos conversando, se pueden quedar y todo, pero voy a dar una pausa de 5 minutos, no, ya, 10. Pero igual sería terminar como a las 4:30, espero no les moleste. Aquí volver a las 3:50, paltecito y eso, si es que quieren. También puedo seguir de largo, a mí me da igual, tengo ¿O agua. no? Yo puedo abrirlo. Además, siempre cuando me lo abra, me comes un pedazo de mi plata. Ay, a mamá. Ya. Ya, estamos oficialmente en recreo, pero si quieren recreo. quiero. A la vuelta vamos a hablar sobre el otro texto. Sí, vamos a hablar de Eichenbaum. Ah, ya, entonces me voy a tomar un café. Sí, Porque denle. ese sí me gustó. Total. Perdón por la ayudantía larga, pero yo traté de explicarles que era mucho. Es que sí, aparte que es difícil igual, no es tan fácil. Son varias clases igual, pues, dentro de esto. Así Sí, que sí, yo pude haber hecho una como con menos cosas, pero es que quería que les sirviera. Entonces, no, está bien. bacán. ¿Vaya a grabar esta parte? La pausa, Sí. yo creo que sí, porque me da paja subir 2 cuestiones, ¿o no? ¿La paro? Ah, pero como que si no se le puede poner pausa y después seguirlo, como que se le A pone... ver, y ya estamos grabando. Ay, justo me picó un ojo, qué vergüenza. Ay, no. Ya. Ay. Ya, compartir pantalla. Chun, 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 chun. Y vamos a hablar de formalismo ruso. Yo creo que esta parte me va a quedar así como bien buena porque me ayudó un texto que no me había ayudado antes, que hacía esta ayudantía, así que bacán. Chan, chan, charán, charán. Ya. Voy a hacer como que no recuerden su prueba, o ya, sí recuerden su prueba. ¿Qué les preguntan sobre el formalismo ruso? Era como la contraparte del... Era como la contraparte del simbolismo, pues como que basaba todas sus explicaciones como en cosas demasiado etéreas, como nada concreto, así como un pensamiento muy metafórico, muy Eso es poco verdad científico. sobre el simbolismo, pero yo me refería como a la prueba que le hicieron ustedes, ¿la leyeron? Sí, dice, ¿cuál es el aporte fundamental del formalismo ruso a los estudios literarios? Oh, miren. Escoja y defina 2 conceptos centrales para esta teoría. Ya, maravilloso. No voy a decir nada respecto a eso, pero vamos a estar como revoloteando en torno a esos problemas, ¿ya? Entonces yo acá les puse la importancia del formalismo ruso, y les voy a leer una cita que es de un capo, que es Asensi, tiene una historia de la literatura que son 2 tomos, cada uno como de 1200 páginas. Lo recomiendo mucho, si me quieren pedir la bibliografía complementaria después de esto, pídanmela nomás, yo se la subo. Dice así: de hecho, no basta con decir que la teoría literaria de la vanguardia rusa, eso es lo mismo que formalismo ruso, es una corriente de teoría literaria. Hay que añadir que lleva a cabo nada más y nada menos la tarea de inaugurar lo que en el siglo XX conocemos como teoría de la literatura. ¿Ya? El formalismo ruso crea la teoría de la literatura. Hasta el siglo XX no se puede hablar de teoría de literatura en sentido riguroso. Antes, en el largo periodo de tiempo que va desde hindúes y griegos hasta el siglo XIX, hubo aproximaciones filosóficas, análisis del ser de la literatura, su valor mimético se refiere que representa la realidad ya, su valor mimético, ontológico, su calidad de ser, aproximaciones pragmáticas, que son los manuales para la correcta composición de obras poéticas, también aproximaciones ético-políticas, en base a una preocupación por la función social de la literatura, y psicológicas,
preguntas por el proceso psíquico que conduce a la creación de una obra poética, la inspiración, la técnica. Todo este conjunto de ideas y reflexiones hace posible la teoría de la literatura, pero no forma parte de lo que en el siglo XX se entiende por teoría literaria. ¿Y qué es la teoría literaria durante dicha centuria? Este libro en su totalidad, bueno, sí, es un libro entero. Este libro en su totalidad trata de dar una respuesta a esa pregunta, pero he aquí su marco general. La teoría de la literatura toma como punto de referencia la idea, afirmada en unos casos, negada en otros, de que los estudios literarios, esto es muy importante, los estudios literarios deben constituir una ciencia autónoma y concreta, cuyo objeto es la literatura considerada como una serie específica de hechos. ¿Ya? Eso es fundamental, como fundacional, que aportan los formalistas rusos. Cachar que, o plantear que la literatura tiene que estudiarse como un objeto específico y aislado con sus propios métodos y tiene que ser un tratamiento científico de ese objeto para que sea una ciencia literaria. Acá Shklovsky, son más citas, lo siento, dice así: nosotros sostenemos que la obra literaria puede ser analizada y evaluada sin salirse del orden literario. Entonces ellos, para esto más encima, tienen que definir cuál va a ser ese orden literario. Por eso la pregunta ¿qué es literatura? Fue tan importante para ellos. Y sobre esto, la idea de los formalistas rusos era tener en cuenta únicamente la materialidad de la obra en sí misma, partir del supuesto en que la literatura está hecha de lenguaje, de sonidos y grafías. Eso es súper importante, como sonido y la forma de la letra escrita, ¿ya? Y aquí la última cita de Sensi dice: la teoría de la literatura surge precisamente cuando se adopta tal punto de vista, ¿ya? Que la literatura es una serie específica de hechos y que tienen que ser estudiadas de tal manera. Tras ello, alienta la intención de encontrar lo específico, lo más propio de la literatura. En ese sentido, más que método, y esto también lo vamos a ver después, que en realidad los formalistas rusos no plantearon un único método para interpretar y entender e investigar a los materiales literarios. Su real preocupación era percibir al objeto literario como un hecho verdadero, así empírico, que se puede someter a prueba y refutación y percibirlo en sí mismo. ¿Perfecto? Entonces, ahí hay unas citas de Asensi que yo creo que son muy esclarecedoras. Y bueno, si tienen alguna duda hasta ahí, me dicen nomás. ¿Les gustaron las citas? Yo creo que son muy claras. ¿Aló? Sí, ¿no? ¿Se entendió lo que decían las citas? Ah, ya, Samantha dice que sí, no veo el resto, no sé si... No, solo la Samantha dice sí. Bueno, ok, y el Mauricio. Gracias. Ya, chiques, si los demás no entienden, es que no sé si no están o no entienden, pero voy a seguir ya, pero no es porque quiera que no entiendan, sino que por favor pregúntenme, ya, sí, deténganme. Voy a seguir. Las principales características del formalismo ruso. Primerísimo, acá podríamos resumir esta cuestión, pero dice, puse que conciben a los estudios literarios como una ciencia. Y ojo, es muy importante que no se equivoquen en esto en la prueba. Son los estudios literarios los que son una ciencia, los que ellos quieren que sea una ciencia de estudio, no la literatura, ¿ya? Los formalistas nunca proponen que la literatura sea una ciencia, pero sí quieren hacer sí quieren que los estudios literarios sean una ciencia que sea autónoma y específica del objeto literario, ya que no se concentre en otras cosas. En ese sentido, los formalistas tienen un ánimo súper científico. Y acá, en palabras de Eichenbaum, el método formal resulta de los esfuerzos, es el método de los formalistas, el método formal resulta de los esfuerzos por la creación de una ciencia autónoma y concreta para los estudios literarios. Ya entonces, acá también, esto ya lo leímos, pero quería mostrárselo un poco desde el punto de vista de Eichenbaum. Lo esencial para los formalistas rusos no es el problema del método de los estudios literarios, sino que el de la literatura considerada como objeto de estudio. De nuevo, lo que quieren hacer es delimitar
qué va a ser considerado literatura y a partir de eso aplicar los métodos que sean necesarios para extraer conclusiones de ese material en particular. Entonces, los resultados de los formalistas rusos, las conclusiones que ellos saquen en este ejercicio científico, van a emanar del contacto directo con los textos literarios. Ellos van a entrar a picar los textos literarios y de ahí van a sacar conclusiones, tal y como hacen los científicos experimentales, los físicos experimentales, ponte tú. Entonces ellos no es que no están tratando de aplicar un dogma a la literatura, sino que tratan de aislar el objeto literario y ver qué cosas dice la literatura por sí sola una vez que uno experimenta con ese material. Y usan el método científico, hacen teorías que son hipótesis y ven después si la experiencia con el material estético, en este caso el material literario, las confirman o las refutan. Y si el material, la experiencia misma de ese material literario refuta a la hipótesis original, no hay problema, la hipótesis se cambia, ¿ven? Entonces, el principio del formalismo ruso sería como este ánimo científico de, uno, delimitar específicamente qué es la literatura, y dos, experimentar con ella, ver que no imponerle dogmas al estudio de la literatura, sino que experimentar con el material literario y que de ahí salgan deducciones, tal y como se hace en la ciencia. Entonces, a partir de eso, se deduce el segundo punto, que es que lo que interesa de la obra literaria para los formalistas rusos no es su dimensión filosófica, ético-política o psicológica, sino su materialidad significante, que sería su materialidad lingüística. Es decir, el hecho de que su materia prima sean los sonidos y las formas lingüísticas, ¿ya? Eso es lo que le interesa a la teoría literaria de los formalistas rusos, no la dimensión filosófica, como dije, o psicológica de su material. Y otra manera de decirlo sería que lo que importa son las cualidades intrínsecas de los materiales literarios. Es por eso que Roman Jakobson, y aquí está como la segunda característica más importante, porque lo primero que vimos es que, uno, los formalistas rusos, los formalistas rusos se plantean como una ciencia. Quiere ser una ciencia que quiere delimitar un objeto específico que va a ser la literatura y quieren experimentar con esa literatura de manera científica, ¿verdad? Y el segundo punto sería que ellos definieron, lo lograron, logran definir su objeto de estudio y ese objeto de estudio va a ser la literariedad, ¿ya? Y pucha, acá lamento de ser tan repetitiva, yo sé que ustedes lo han escuchado harto, pero es súper importante. Un concepto muy importante del formalismo ruso es que inventan la cualidad de literariedad. ¿Y qué sería la literariedad? Son las particularidades específicas de los objetos literarios que los distinguen de toda otra materia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hay que grabarse a fuego, lo puse así, es que el objeto de estudio de la ciencia literaria de los formalistas rusos no es la literatura. Y con esto me refiero a que no es el conjunto de todos los textos considerados literarios, sino la literatoriedad, la cualidad en esos textos que los hace ser textos literarios y que los diferencia de todos los otros textos o cosas relacionadas con el lenguaje, ¿ya? Otro tercer punto que yo les puse muy, muy importante son los principios metodológicos del formalismo. Metodológico, un método es básicamente como los pasos a seguir en una disciplina para lograr un cierto fin, ¿ya? Y el primer principio metodológico, que es el fundamental, también grábenselo a fuego, es la oposición de la lengua poética, o oponer la lengua poética a la lengua cotidiana, que es el lenguaje que usamos nosotros en el día a día. Ojo que a la lengua poética, con lengua poética también se refieren, en verdad, a lengua literaria ya. Lo que pasa es que los formalistas empezaron prestándole mucha atención a la poesía, pero después, como vimos en la clase de Juan, también hacen descripciones sobre narrativa, sobre cuentos, novelas. Entonces, lengua poética es la lengua de la literatura y lengua cotidiana es la lengua que usamos en el día a día. Y este es como el axioma. Yo no sé si ustedes saben lo que es un axioma en ciencia, pero es como un punto de partida que no se puede demostrar.
formalmente ocurre en las matemáticas, en verdad. Y este sería como el axioma del formalismo ruso, ¿ya? Ellos dicen, existe una diferencia entre la lengua poética y la lengua cotidiana, que es justamente algo que se problematiza con Kahler. Kahler dice así como, pucha, en verdad, parece que no es una cosa tan esencial como que hay una lengua que es poética y otra lengua que es común, porque hay lenguaje común que es considerado literatura y bla, 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 bla. Pero en este primer momento de la teoría literaria, esto que funda la teoría literaria, ese principio metodológico es crucial. ¿Y qué es lo bonito de esto? Yo les puse acá que, ¿por qué les servía? Les servía porque para encontrar lo específico de la literatura, que sería la literatoriedad, era necesario operar negativamente. Operar negativamente, con esto me refiero a ver lo que la literatura no es. Y eso se lograba estableciendo comparaciones entre la serie literaria y otras series, que serían, ¿verdad?, los objetos literarios, eso es serie literaria, y los objetos que no son literarios. Por contraste, se contrastan y ven así como, entonces, esto va a ser literario porque no está presente en estos otros textos, ¿ven? Una relación como de negación. Y respecto a eso, entonces, la especificidad de la obra literaria va a surgir contra el fondo de del resto de esos otros usos lingüísticos que serían la lengua cotidiana. Y sobre esto, el mismo Eigenbaum lo establece así. Esto es literal la teoría del método formal. Dice, la creación de una poética científica, que es lo que ellos están haciendo, una ciencia literaria, que se admita como presupuesto que existe una lengua poética, perdón, lo dije mal, la creación de una poética científica exige que se admita como presupuesto, es decir, como axioma, que existe una lengua poética y una lengua prosaica, que es lo mismo que lengua cotidiana, cuyas leyes son diferentes, ¿ya? Sin ese punto de partida los formalistas no podrían haber hecho todo lo que hicieron y menos mal que se empezó como a deconstruir esa diferencia después, ¿ya? Pero ese principio metodológico, que es decir que lengua poética y lengua cotidiana son fundamentalmente distintos, es súper importante. Y el segundo principio metodológico, que, bueno, es muy evidente, pero le dediqué solo una línea, sería que los estudios literarios se orienten a la lingüística. ¿Por qué? Porque la lingüística es la ciencia del lenguaje y la literatura está hecha de lenguaje, ¿ya? Recuerden que los formalistas siempre se fueron a la materialidad, a la forma del objeto literario y abandonaron esas perspectivas como histórica, psicologistas que se fijaban para interpretar los textos, la interpretación del autor y esa clase de cosas, ¿ya? Pero el más importante es este. Además, después de oponer lengua poética a lengua cotidiana, surgen algunas diferencias. Aquí yo les cito a Jakubinsky, otro formalista ruso. Muy a grandes rasgos, lo que hace Jakubinsky es clasificar la lengua cotidiana y diferenciarla de la lengua poética desde el punto de vista de la finalidad, ¿ya? La lengua cotidiana va a tener una finalidad puramente práctica y referencial. Esto se parece mucho a lo que vemos en el colegio, como conseguir cosas en el mundo, referir a cosas en el mundo, que sea un lenguaje práctico, claro, transparente, eficiente, económico, fácil. Y en esta lengua, la lengua cotidiana, que es uno de los polos de esta oposición, los formantes lingüísticos no tienen valor autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tienen valor, las palabras de la lengua cotidiana solo tienen valor en la medida que significan o referencian algo, ¿ya? Solo tienen valor según su utilidad, como en el mundo real. Y además el hablante las tiene que considerar útiles de referenciar o mencionar. La lengua poética, en cambio, estoy aquí haciendo como doble clic en la oposición lengua poética versus lengua cotidiana, ¿ya? La lengua poética sería un sistema lingüístico en el que la finalidad práctica, que habíamos visto en la lengua cotidiana, retrocede a segundo plano y los formantes lingüísticos, o podemos decir el material literario, obtiene un valor autónomo. ¿Y a qué se refiere? Que obtener un valor autónomo que tiene su valor que subyace a su forma. Su forma es lo importante. Y sobre esto, también una última cita de Shklovsky, él dice, la lengua poética, estamos caracterizando lengua poética y lengua cotidiana,
la lengua poética difiere de la lengua prosaica por el carácter perceptible de su construcción. Carácter perceptible, esto siempre está refiriendo a la forma, al valor autónomo, que yo posee en función en cuanto a forma. Carácter perceptible de su construcción, de su materialidad, de su forma de lenguaje. ¿Ya? Para que no se me pierdan, hasta ahora hemos dicho 3 cosas súper importantes del formalismo ruso. Uno, que plantearon a los estudios literarios, a la teoría literaria como ciencia autónoma, con un ánimo muy científico, con esta calidad, está caracterizado por, no sé, por generar hipótesis, experimentar con el material. Esa es la uno. La segunda sería el concepto de literariedad, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de estudio? Porque ellos decían, nosotros queremos definir el objeto de estudio en la primera y después lo logran. Va a ser la literariedad. Y el tercero eran los principios metodológicos. Y entre eso, el más importante es oponer lengua poética a lengua cotidiana. Y ahí yo les definí las diferencias, ¿ya? Así que hemos visto esas 3 cualidades. Estamos muy cerca de terminar y ver los ejemplos. Estoy muy feliz. Eso. ¿Alguna duda hasta ahí con esos 3 puntos del formalismo? Chiquis. Lo estoy dando todo. Perdón si no se está entendiendo ustedes, de verdad, pregúntenme. Lo estoy dando todo. A ver, deja ver si como que voy entendiéndolo. Lo primero era como experimentar con la literatura como de forma científica, o sea, viéndolo como un lado científico, aunque Claro. no fuera como específicamente, no sé, como ahondarlo como de una forma científica, sino como revisarlo como si fuera ciencia, pero no como... Ay, no sé, no sabría explicarlo, pero ese era como el primer punto. Mira, iba bien con el primer punto. Yo creo que solo falta así como más de este ánimo científico, y ahí hay que ver así como hacerle doble clic a científico. Decimos, ¿qué implica científico? Ah, experimentar, formular hipótesis y definir un objeto de estudio, ¿ya? Esas 3 cosas son como las 3 patitas importantes de por qué es importante que el formalismo ruso tenga como una perspectiva científica. Y de ahí se daría el segundo punto, que sería... La literariedad, que Exacto, era como el sujeto de estudio, exacto, ese va a ser el objeto. en lugar de la literatura. El objeto de estudio va a ser la literatura. Y el tercer punto son... La oposición de la lengua poética versus el lenguaje cotidiano. exacto, pero eso hay que ponerle una pequeña frase para conectar con eso, que es lo más importante, estoy de acuerdo contigo, pero esos son el método, la forma en que el formalismo ruso, va a hacer esta pega, ¿ya? Y él va a decir, mira, en verdad, esto va a ser mi axioma, como este va a ser mi punto de partida. Y mi punto de partida para hacer toda esta experimentación y todas las hipótesis, lo que no voy a discutir es que hay una diferencia entre lengua poética y lengua cotidiana. Ok, queda súper claro ahí. La raja. A los demás, sí, por favor, pueden aplaudir, pueden quejarse, no hay emoji enojado. Pero... Eso, ¿Ah? eso fue al principio y después fue cambiando, ¿cierto? ¿Qué cosa? Eso del axioma. ¿Eso de la qué? Del axioma. Es una buena pregunta. Yo creo que fueron cambiando muchas cosas en el formalismo ruso, pero no se alcanzó a desmantelar la diferencia lengua poética y lengua cotidiana. Eso es algo de lo que se van a encargar como de relativizar en trabajos posteriores. Igual el formalismo ruso yo creo que iba para allá, sobre todo cuando se encuentra con el concepto de evolución literaria y se da cuenta que ya no puede, como que las cosas que son definidas como lenguaje cotidiano o lenguaje literario son definidas contextualmente en un periodo histórico, como que hay que ir a la cagada, porque no son como definiciones inmanentes, ¿cachai? La literariedad se va a volver como una característica contextual. Y los formalistas alcanzan a llegar a ese punto. Pero también creo que contextualmente también irían volviendo a replantear la diferencia lengua cotidiana, lengua poética, ¿cachai? Solo que no serían como categorías absolutas en el tiempo. Y eran muy vivos, lo que pasa es que tuvieron muy poco tiempo para trabajar, duraron 15 años, partieron a los 20, cáchate, y publicaban a los 19 años así como sobre teoría literaria y sobre cine, entonces era muy brígido. ¿Me crees, Samantha?
Un poco. Ok, me voy a quedar con eso, ¿ya? ¿Tiene alguna otra duda? Ay, el chat. Es que me perdí una parte porque tuve un problema con la clase de catequesis del medio. Ay, pero ¿en qué te perdiste? Si lo puedo repetir, me decía lo voy a hacer muy rápido. No, no te preocupes, si después lo voy a leer con calma y Ya. más de un correo te voy a mandar, yo creo. Sí, mándenme correo. Mira, la Krishna también me dice que no entiende nada. Krishna, ¿te leíste el texto de Eichenbaum? ¿O está ahí en la sección de la Rosario? Tengo que acordarme de eso. ¿Aló? La Krishna probablemente esté en la otra sección porque está hablando como de la prueba y todo. Sí, Ya. está con la profesora. Ya, Krishna, calma, porque la Rosario, según yo, ha visto poquito formalismo ruso. De hecho, voy a terminar hablando de algo que ella ya comentó. Así que eso, yo les puedo mandar este documento también para que se queden tranquilos y me pueden escribir todo cuanto sea necesario, de verdad, sin miedo, porque ya me estudié mucho esta cuestión, entonces yo creo que les puedo responder casi todo. Me aprendí mucho de esta cuestión para poder enseñarles, ¿ya? Así que de verdad, sin susto, ustedes háganme todas las preguntas que necesiten al mail y voy a tratar de ser lo más clara posible acá. Igual, sí, lo voy a mandar. Voy a preguntarle al Juan si lo puedo subir y si no, lo mando por mail a quien me lo pida. Ya me escribo un mail así como, oye, mándate el documento y yo se lo mando. Ya voy a intentar ser un poco más clara aún y todo, pero igual es mucha información, entonces esto funciona más como en calidad de resumen, como de enseñarles por primera vez esta materia. Si no la habían visto, es normal que resulte choqueante, no se preocupen, ¿ya? Y después me contactan. Vimos esas tres ideas. Hay una cuarta idea súper importante del formalismo ruso y es la idea que tiene el formalismo ruso de arte. Y en el centro de su concepción de arte está lograr la desautomatización de la percepción. El rasgo distintivo de la percepción estética es el principio de la sensación de la forma. Y acá les tengo una cita de Shklovsky. Perdón por citar tanto a estos cabros, pero que ellos son los formalistas, pues entonces encuentro que es como apaña. A ver qué dijo el formalismo. Esto dijo el formalismo. Dijo así el formalismo: no sentimos lo habitual, no lo vemos, lo reconocemos. No vemos las paredes de nuestras habitaciones. Nos es difícil ver los errores de una prueba de imprenta, sobre todo cuando está escrita en una lengua muy conocida, porque no podemos obligarnos a ver, a leer, a no reconocer la palabra habitual. Si deseamos definir la percepción poética e incluso artística, se impone inevitablemente lo siguiente. La percepción artística es aquella en la que sentimos la forma. Y ahí agrega, tal vez no solo la forma, pero por lo menos la forma. Ahí sale Eichenbaum, porque en realidad es una cita de Shklovsky en el texto de Eichenbaum, ya, pero es una frase de Shklovsky. Eso implica que la forma tiene un contenido en sí misma y que ya no es un mero envoltorio como lo veía las concepciones simbolistas de la poesía. Bueno, si quieren pueden olvidar eso porque no voy a adentrar en esa cuestión y quizás me va complicado de entender. Si alguien tiene dudas también lo puede preguntar después. Y aquí otra cita también de Eichenbaum. Era necesario demostrar que la sensación de la forma surgía como resultado de ciertos procedimientos artísticos destinados a hacernosla sentir. Esto es súper importante. Nosotros, el arte, su pega, lo que quiere hacer, esto es según la perspectiva del formalismo ruso. El formalismo ruso dice, ¿qué es lo específico del arte? El arte es lo que busca la desautomatización de la percepción, hacernos ver las cosas como si las viéramos por primera vez. ¿Y cuáles son los procedimientos? ¿Qué son las cosas que va a hacer el arte para lograr ese efecto? Propone dos cosas. Bueno, acá les tenía una última cita antes de decir cuáles son esas dos cosas, pero obviamente ya las saben. Dice así: el procedimiento de percepción en arte es un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es interpretado como un medio de destruir el automatismo perceptivo. ¿Ya? Toda esta cita van en la misma línea, fui súper como redundante en esta parte, pero que es súper importante. Lo que quiere hacer el arte es detener el automatismo perceptivo.
lograr la desautomatización. Ver las cosas como, no como reconocimiento, sino como la viéramos por primera vez, ver los objetos de verdad. Entonces, lo específico del arte sería, en este caso, que logra la desautomatización de la percepción a través de un uso especial de la forma. ¿Ya? Esos procedimientos, como las maneras en las que yo voy a lograr esa desautomatización, tienen nombre en el formalismo. Y los que proponen son dos procedimientos del arte cuyo propósito es lograr la desautomatización, que serían el extrañamiento o singularización, como aparecen en Eigenbaum y en Shklovsky, y la forma obstruyente o forma difícil, ¿ya? Esas son las dos maneras en que el lenguaje literario se va a organizar para lograr ¿qué? La desautomatización del arte. Y allí yo les puse, no sé si se acuerdan de la definición de extrañamiento y de forma obstruyente, pero aquí las teníamos, ¿no? ¿O la puse allá? Esa, ahí está. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ya, pero entonces la desautomatización se logra con dos procedimientos, el extrañamiento y la forma obstruyente. Y acá les puse como spoiler que el extrañamiento es distinto de la forma obstruyente, aquí estoy citando a Sensi, porque mientras el extrañamiento de los objetos se aplica sobre los referentes del lenguaje literario, como en un nivel lógico, la forma obstruyente afecta ante todo el lenguaje poético en sí mismo. Está bien que no entiendan esto al tiro. Y bueno, esto no lo voy a explicar ahora, pero sépanlo, esto lo alcanzó a explicar Juan en su clase, que otros conceptos importantes, específicos de la literatura, pero de la literatura narrativa, porque todo lo que vimos acá es como más bien específico de la poesía, son la fábula y el sujet. Ya, entonces aquí voy a hacer una pausa. Voy a hacer un pequeño resumen, no resumen, una pequeña observación en torno al formalismo y después voy a ir con los ejemplos de extrañamiento y forma obstruyente que les traje unos bien buenos e inspiradores. Y ahí se termina la ayudantía, ¿ya? Para que no me odien. Vamos, le queda poco. Ya. Entonces, reflexión, para ir como cuajando esto antes de ir a los ejemplos. Una buena manera de explicar cómo los formalistas rusos buscaban hallar sistematicidades y definir principios o teorías generales que explicaran los fenómenos y las especificidades propias de los objetos literarios es llevar nuestra mirada a la física. Perdón por poner un ejemplo de física, pero es que lo hace Eigenbaum y yo estudié física, entonces filo, como que quieren ser científicos, les vamos a hacer caso. ¿Cómo funciona esto? Y aquí les tengo un ejemplo. Antes que se desarrollara la mecánica clásica, una de las ramas de la física, era impensado asociar dos fenómenos tan diferentes como que se te caigan las llaves de tu casa cuando estés entrando a tu casa y relacionarlo con que la Tierra orbite infinitamente alrededor del Sol. ¿Cachai? Antes de la mecánica clásica, esos dos eventos eran como dos cosas totalmente separadas, ¿cachai? Una es como un evento cotidiano, se te caen las llaves, tú no cachai por qué, pero el sentido común te dice, pucha, las cosas se me caen. Y lo otro es como Galileo observando así como a la Tierra orbitando alrededor del Sol, ¿cachai? Son fenómenos en apariencia totalmente disímiles. Pero ¿qué pasa? Ambos problemas, que si bien son diferentes en su propia especificidad, pudieron explicarse, los dos fenómenos tan distintos pudieron explicarse a la perfección bajo una misma e increíblemente potente teoría que es la teoría de la gravedad. ¿Sí o no? Como que las llaves se te caen por la fuerza gravitatoria, pero también la Tierra gira en torno al Sol por una fuerza gravitatoria. Entonces, es una teoría muy potente y a esto es lo que los formalistas rusos querían llegar. Onda, sabían que el material literario tenía sus propias características y también sabían que el material literario de la poesía era muy distinto del material literario de la narrativa, pero ellos tenían la esperanza de como los dos eran parte de una lengua literaria, una lengua distinta de la lengua cotidiana, iban a encontrar algo así como una teoría de la gravedad. Eso. No sé si se entendió mi analogía. Coméntenme. Ay, en el chat, a ver.
La Fermas no súper, ya y el resto están muy cansados, necesitan que paremos, podemos parar. Chiques, necesito un poco de feedback para ver si sigo o si no. No sé, es como que igual hay que masticarle un poco la idea, pues, ¿sí o no? Puta, es que Un, igual un yo creo rato. que a lo que se refería la Javier era como a que dentro de que estas dos cosas sean como súper diferentes, que uno diga como ya la poesía tal vez está escrita como en prosa, o tal vez tiene estas cualidades de que va rimando, por ejemplo, o que tiene estas cosas, y por otro lado está la literatura que, por ejemplo, tiene, como lo han estado investigando, tiene su lenguaje o está escrita de otra forma, o puede ser un cuento, puede ser esto, aún así ellos pensaban que podían llegar a como a juntarse y decir como, mira, esto es lo que junta estas dos cosas, porque al fin y al cabo tienen como estas cosas que comparten, como era en el sentido de la gravedad, que era como, pucha, se me caen las llaves y a la vez estoy viendo que el sol orbita como alrededor, que la Tierra orbita alrededor del sol, y esto se debe como, o sea, y que se me caigan las cosas tiene que ver como con la gravedad. Yo creo que eso era como, o sea, es que no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero entendí que era como dentro de las diferencias encontrar como la particularidad que las une. Yo Como Exacto. sí con te el ejemplo entendí. de... Sí, era totalmente eso, porque es peludo ver como que vayan a... Y era el espíritu del formalismo ruso, ¿cachai? Como experimentando con el material, que era así como desmenuzar la novela, desmenuzar la poesía, ver si es que tenían cosas en común, o no, ni siquiera cosas, procedimientos en común, formas de funcionar en común que reafirmaran ese axioma que ellos habían puesto de que la lengua poética, bueno, la lengua literaria es distinta de la lengua cotidiana. Eh, gracias, Fer, de verdad. Pucha, llevamos caleta rato, yo sé que por eso están como calladites, pero estamos en los ejemplos. Esto es lo último. Último. Acá les puse como título extrañamiento, forma obstruyente y desautomatización, ¿ya? Recordando que el extrañamiento, que es hacer las cosas extrañas, y la forma obstruyente, que literal es hacer, es decir, hacer las cosas difíciles, no, poner la forma difícil, tienen como consecuencia o son procedimientos para lograr la desautomatización, que es lo específico del arte, ¿ya? Y no hay mejor frase para resumir esto que la de Shklovsky, que dice así: para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento, como visión, es decir, verlo de verdad, no reconocerlo y como no reparar en él. Y los procedimientos del arte son el de la singularización, que para nosotros es el extrañamiento, es lo mismo, singularización y extrañamiento, de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, que es la forma obstruyente o la forma difícil. Hay distintas traducciones. Y lo que hace oscurecer la forma, o sea, lo que hace la forma obstruyente es aumentar la dificultad y la duración de la percepción. ¿Ya? Esa es la definición que da Shklovsky en El arte como artificio, que es el texto que estamos citando harto. Y acá una pequeña observación. Primero vamos a ver la forma obstruyente, ¿ya? La forma obstruyente, que en realidad siempre pienso es la forma difícil, debía haberlo escrito así, pero la forma difícil tiende, yo diría que siempre, pero ahí ustedes tendrían que ver, tiende a implicar un extrañamiento, que algo esté, que el material lingüístico esté dispuesto de manera de difícil acceso, suele hacer que sea extraño ese material a nuestra percepción. Y esto tiene mucho sentido porque justamente la lengua cotidiana es sencilla y es fácil, es clara y es muy sencilla de entender. Entonces es muy razonable que el lenguaje poético, como están en oposición en esta axioma, en este principio metodológico que hacen los formalistas, es muy razonable que la forma obstruyente, que es una característica propia del lenguaje literario, sea uno de sus procedimientos, porque hace que sea difícil pues, en comparación a la lengua cotidiana, que es fácil. Un ejemplo es la poesía, y André
Este es el ejemplo de lenguaje sound o poesía transracional. Es una traducción del ruso. El ruso se llama Klebnikov. Si quieren, alguien lo puede leer como para despabilar. Ya tengo la boca seca. Por favor, que alguien se ofrezca, yo feliz. Ya yo lo leo. Buena. Dale, dale, este. Reíd rientes, desreíd desrientes, risueñad las risas, reídamente reír, de reíd sonreídamente, risas sobre risas, risas de sonreidero reidores, hilariad risas, risas de sonreidores risueños, sorrisueños, risueños, sonreíd, ridiculad, risando, risantes, hilariando, riendo, reíd rientes, desreíd desrientes. Muchas gracias, Samantha. Me encantó cómo te salió. Bueno, yo no sé si ustedes saben qué pasa en este poema. Yo no. Siento que dice así como ríanse felices y lloren infelices. Eso es como lo máximo que puedo discernir. Pero este es un ejemplo que yo les puse de forma obstruyente, ¿ya? Que hay veces, de hecho, que la forma es tan difícil, porque el propósito de la forma obstruyente sería acá como desautomatizar la percepción, y también como nos cuesta, como es difícil, también le dedicamos más tiempo. Releemos algunas palabras, nos quedamos así como pensando, sonreír, ridiculad, rizando, ¿cachai? Ahí, el material estético, literario, logra que nosotros prestemos atención a su materialidad, estamos enfocados en las palabras. Así que yo creo que este es un súper buen ejemplo. Lo heavy es que a veces la forma es tan difícil a veces que se vuelve imposible asignar un significado, como en este caso. No sé si sienten que se ilustra bien como lo de forma obstruyente, como literal, está difícil esta forma, ¿dónde está mi significado? A ¿Qué mí me hago con pasa esta mucho forma? que la forma obstruyente como que, o sea, sé que va muy en relación con el tema del extrañamiento del lenguaje, pero aún así como que me logra entender, o sea, no puedo entenderlo aún porque, o sea, lo entiendo, pero no lo entiendo, como que siento que va como tan de la mano que a veces como que no sabría cuál es la diferencia, por ejemplo, de la forma obstruyente con el extrañamiento, como qué tan de la mano van y cuáles son como las diferencias entre los dos, o si es que el extrañamiento conforma la forma obstruyente, como que no logro, No, no pero logro entenderlo aún. es una pregunta muy legítima, yo por eso le dediqué un espacio grande a esta cuestión al final. Es lo que yo le estoy tratando de demostrar ahora. Son dos ejemplos de forma obstruyente y en mi opinión creo que una forma obstruyente siempre implica algún grado de extrañamiento. No son lo mismo, pero algún grado de extrañeza, porque no es, si es una forma difícil, eso implica que no es una forma a la que uno está acostumbrado, ¿ya? Entonces, forma obstruyente normalmente va a implicar una extrañeza, sobre todo en el nivel material formal del lenguaje, pero no es equivalente al revés, ¿ya? Puede haber un extrañamiento sin necesariamente una forma obstruyente o difícil, o quizás este extrañamiento sí implica una cierta dificultad, pero es muy menor, ¿cachai? Y eso es lo que les voy a mostrar ahora, porque uno también puede puede generar el efecto de extrañamiento solo con un cambio de perspectiva. Y por eso es lo que les puse acá. Chan, 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 chan. Por eso les puse esta frase de Asensi, que dice que el extrañamiento es distinto de la forma obstruyente porque mientras el extrañamiento de los objetos se aplica sobre los referentes del lenguaje literario, que es el nivel lógico, es lo que estamos pensando como en el nivel más del significado o de la enunciación. Recuerden eso, de quién está hablando o a qué mundo ficticio se está refiriendo. La forma obstruyente, en cambio, nosotros vemos que afecta al lenguaje poético en sí mismo. Y acá lo vamos a ver. Voy a poner un último ejemplo de forma obstruyente que no siempre la vemos en la narrativa, pero acá yo les puse ¿cómo se llama? Fragmento de un capítulo del Ulises de James Joyce. Y acá soplarle al toque que la corriente de la conciencia siempre es forma obstruyente en la prosa. ¿Ya? No sé si alguien quiere leer, voy a hacer solo este primer parrafito. ¿Alguien me quiere ayudar?
Y si no quiere, le da pena que nadie... Ya yo. Buena, gracias, Andrés. Ulises de James Joyce y la corriente de la conciencia. Si primero le di de mi boca un poco de torta de anís y era niño bisiesto como este si hace 16 años, Dios mío, después de ese largo beso me quedé sin aliento. Sí, dijo que yo era una flor de la montaña. Si eso somos todo cuerpo de mujer, es una flor, si fue la única verdad que dijo en la vida. Oh, no tiene ningún punto. No, Y el pues, sol, es la conciencia. Así se tiene que leer. Como... y el sol brilla para ti. Si por eso me gustó, porque pensé que entendía o sentía lo que es una mujer. Y supe que siempre podría salirme con la mía. Y le di todo el placer que pude, llevándolo a que me pidiera el sí. Y no se lo dije enseguida. Solo miraba al mar a lo lejos. Solo miraba al mar. A lo lejos el cielo. Pensaba en tantas cosas que él desconocía en Mulvey y en Mr. Stanhope, y en Hester y en papá el viejo capitán Rowe, y los marineros que jugaban a los pájaros vuelan, ya digo, inclinarse y a lavar los platos como le decían en el muelle. Y las tabernas entreabiertas por la noche y las castañuelas y la noche que perdimos el barco de Algeciras y el vigía andando tranquilamente por ahí con el farol. Y esa terrible y profunda correntada y el mar carmesí a veces como fuego, y los gloriosos ocasos y las higueras en los jardines de la Alameda. Sí, y todas las callejuelas irregulares y las casas rosadas y azules y amarillas y los jardines de rosas y los jazmines y los geranios y los cactus y Gibraltar cuando era niña donde yo era una flor de montañas y cuando me puse una rosa en el pelo como las chicas andaluzas, o me pondré una rosa así y como me besó bajo la pared morisca, bueno, y pensé da lo mismo. El que cualquier otro y después le pedí con los ojos que me lo pidiera otra vez, sí, y entonces me preguntó si yo quería, sí, decir sí, mi flor de la montaña. Y primero lo rodeé con los brazos, sale, y primero lo rodeé con los brazos y sí, lo atraje hacia mí para que pudiera sentir mis pechos todo perfume, sí, y su corazón golpeaba loco y sí, dije sí, quiero sí. Esa es prosa difícil. Se lo presento. Tan difícil que ni siquiera está hecha para ser leída. Al André como que le tuvo que meter pausas falsas al que no están en el texto para poder respirar. Sí, pues. Así que no sé si ahí queda claro como un ejemplo de forma obstruyente, que es un recurso muy sencillo. No voy a poner comas, no voy a poner mayúsculas como que me ayuden a hacer una diferencia sintáctica entre una y otra oración. Y claramente esto genera un efecto de extrañamiento. Uno queda así como, what the fuck, ¿cachai? Así como que, ¿qué está pasando acá? Y claro, eso, pero lo fundamental acá sería claramente el rasgo de lo difícil. No sé si me creen con eso. O sea, logro entender que, por ejemplo, en otro texto, en donde se estuviera usando el extrañamiento, sería como, en el mismo ejemplo que daba, por ejemplo, el profe Juan, cuando decía, como, o sea, cuando el texto que dio, que era como cuando algo te podía hacer pensar otra cosa y en realidad como que te decía como, por ejemplo, que un compañero interpretó que, por ejemplo, había muchas manos, por ejemplo, en el río y que eso significaba que podían haber muerto como los otros compañeros de la persona que se supone que la había matado. No sé, estoy explicando bien lo que dije, pero Sí, eso sería como un extrañamiento del lenguaje que daría como pie a pensar otro tipo de cosas y en este caso no es necesariamente un extrañamiento del lenguaje, sino como del propio texto como tal. yo creo que sí, pero en esta parte lo que quiero hacer énfasis es que como lo más poderoso acá, y lo primero que nos encontremos, es la forma obstruyente, pero yo creo que acá también hay extrañamiento, porque con esta forma difícil, además nosotros estamos cachando que se está representando una corriente de la conciencia, y nosotros no estamos acostumbrados a leer lo que, como se supone que sería la voz que está dentro de nuestras cabezas, y eso también es una perspectiva extraña, ¿cachai? Pero el extrañamiento sería como una consecuencia de esta forma difícil, ¿cachai? Y eso es uno de los postulados más importantes del formalismo ruso, que en realidad la forma, o sea, ellos ponen la prioridad en la forma porque en verdad es la forma en la que crea el significado, y en eso yo creo que estoy totalmente de acuerdo porque el lenguaje es lo que sale ahí, ¿cachai? Entonces eso, como que acá lo importante sería la forma obstruyente, pero ustedes también podrían decir que genera un extrañamiento,
de partida porque no entiendo muy bien como quién está hablando y después me doy cuenta, esto es como la conciencia del personaje, ¿cachai? Y eso sí es una perspectiva distinta. Pensé lo mismo porque es como cuando uno va pensando en un suceso que acá estaba contando cuando la niña como que le dijo que sí quería estar con él. Y como todo lo que iba pasando a medida de eso, iba conectando las cosas como con ies y con síes. Entonces como que decía, sí, pasó esto y pasó esto otro, y sí, y luego decía, y esto otro, y pensaba, por ejemplo, cuando decía como los jardines de rosas y los jazmines y los geranios y los cactus, y Gibraltar, cuando como que va diciendo cosas así como nada que ver, es como la forma en la que uno va pensando y se me vino muy a la mente como cuando uno piensa sin hacer pausas. Logró el efecto. Sí, No, pensé al tiro que era como un pensamiento. ¿Viste? Por eso él le aplauden tanto a Joyce, pues, parece que lo había logrado. De hecho, yo la verdad es que me acordaba de haber usado estos ejemplos antes, ni lo leí. Como que solo dije, esta wea es el capítulo que no tiene puntos ni comas, y no había cachado que era como medio porno. Igual era difícil de entender a la primera, así que eso. Perdónenme, pero me gustó el ejemplo. A ver, acá, chatear, pium, pium. Risas, sí. Y miren, acá, entonces ya vimos la forma obstruyente y ya vimos que la forma, como es una forma difícil, puede, yo creo que siempre implica algún grado de extrañamiento. Creo. A veces muy poco, así como que solo, qué difícil, esto no es extraño, es solo peludo, ¿cachai? Como, no sé, cálculo 2. Pero aquí voy a tratar de defender que el extrañamiento es una cosa distinta y además no necesariamente te hace las cosas difíciles. Y acá yo les traigo solo un ejemplo, les iba a comentar más, pero voy a terminar con este y se los voy a leer yo porque me gusta mucho. Siempre me he querido leer este cuento entero, ya me lo voy a comprar. Y ya, bueno. Entonces el extrañamiento, como en los casos que siguen, no necesariamente implica una dificultad de la lectura, que sería una forma obstruyente, o al menos la implican en un grado mucho menor. Y yo les voy a presentar el extrañamiento como perspectiva inusual desde la cual se enuncia. El caballo de Tolstoy, en Historia de un caballo. Espero que no se vayan porque este ejemplo es bueno. El que está hablando es un caballo, ¿ya? Es como desde la perspectiva de uno. Dice así. Comprendí bien lo que dijeron de latigazos y de piedad cristiana. En cuanto a lo demás, no supe darme cuenta exacta de lo que significaban las palabras su potro, y deduje que se establecía una relación cualquiera entre el caballerizo y yo, pero no pude comprender en aquel momento qué clase de relación era aquella. Mucho más tarde, cuando me separaron de todos los demás caballos, fue cuando lo comprendí. Las palabras mi caballo me parecían tan ilógicas como mi tierra, mi aire, mi agua, pero causaron en mí una impresión profunda. Mucho he reflexionado después acerca de esto, y únicamente mucho más tarde, cuando aprendí a conocer mejor y más cerca a los hombres, fue cuando me pude explicar todo esto. Los hombres se dejan llevar por palabras y no por hechos. A la posibilidad de hacer tal o cual cosa, prefieren la posibilidad de hablar de tal o cual objeto en los términos convencionales establecidos por ellos. Y esos términos, que para ellos tienen grandísima importancia, son los siguientes: el mío, la mía, los míos, mi, mis. Los emplean al hablar de los seres animados, de la tierra, de los hombres y hasta de los caballos. También es común que una persona al hablar de un objeto lo califique de mío. La persona que tiene la posibilidad de aplicar la palabra mío a un gran número de objetos es considerada por las otras la más dichosa. No podré deciros cuál es la causa de todo este razonamiento. Muchas veces me he preguntado si será el interés el motivo de todo, pero siempre he rechazado la idea, porque aquí por qué. Muchas personas me consideran propiedad suya y sin embargo no se sirven de mí. No son ellas las que me alimentan y que me cuidan. Las que lo hacen son extraños a quienes no pertenezco, palaflaneros, cocheros, etcétera. Transcurrió mucho tiempo antes de que me diera cuenta cabal y clara de la palabra mío, a la que tanta importancia dan los hombres. Pero hoy puedo aseguraros que no tiene otra significación más que un instinto bestial al que ellos dan el nombre de derecho de propiedad. Un hombre dice mi tienda y jamás pone en ella los pies. O bien, mi almacén de ropa y no toma nunca un metro de paño para sus necesidades.
Hay hombres que dicen mis tierras, sin haberlas visto nunca. Los hay también que emplean la palabra mío aplicándola a sus semejantes, a seres humanos a quienes jamás han visto y a los cuales causan todos los daños imaginables. Dicen mi mujer al hablar de una mujer que consideran propiedad suya. El principal objeto que se propone ese animal extraño llamado hombre, cáchense, ese animal extraño llamado hombre, no es el de hacer lo que considera bueno y justo. Su principal objetivo del hombre no es hacer lo que considera bueno o justo, sino el de aplicar la palabra mío al mayor número posible de objetos. Cáchense, lo que define a la humanidad es poder decir mío a la mayor cantidad posible de objetos. Esa es la diferencia fundamental entre los hombres y nosotros. Y francamente, aun prescindiendo de otras ventajas nuestras, bastaría esa sola para colocarnos en un grado superior al suyo en la escala de los seres animados. ¿Qué piensen? Está mi perrita ladrando, pero bueno, primero que nada, súper bueno. Ah, bueno, me encanta. Sí, está bueno. Está profundo, está potente. Pero no es extraño en el, o sea, de entender. Está No, no es súper difícil. Sí es difícil. extraño de Sí. entender, pero no La fue difícil. perspectiva, que Exacto, sea desde la perspectiva de un caballo. exacto. Y no solo la perspectiva, así como lo que ve, sino que cómo siente, cómo interpreta. Te hace ver cosas que para nosotros son tan fáciles como, o sea, no tan fáciles, pero tan como automáticas de percibir, como el capitalismo o, no sé, el sentimiento de propiedad. El caballo más encima lo hizo ver como una ridiculez, ¿cachai? Hizo sentir a la humanidad ridícula en algo que para nosotros es súper habitual. Y ese procedimiento de extrañamiento a través de una perspectiva, a eso se refería Sensi cuando decía que el extrañamiento tendría a ser más lógico, como que nos implica que estamos pensando en qué se está referenciando. No sé si ahí les hizo más sentido, como nosotros tuvimos que pensar desde dónde se está denunciando el texto, a qué está haciendo referencia y por qué yo no estoy acostumbrada a ese punto de vista. Y es algo que se repite, yo acá les traía un ejemplo, no lo pude poner al final porque ya es demasiado tarde, pero El Ruido y la Furia de Faulkner, yo me demoré 4 días en leer las primeras 3 páginas de este texto porque no entendía nada y después me di cuenta que el narrador, son 4 narradores distintos, 4 perspectivas distintas, nunca te dice bien quién es quién, cuál es cuál, uno tiene que ir deduciéndolo, están mezcladas, como los tiempos siempre hay como flash forward, un raconto, ¿cachai? Están súper, y recuerdos, están mezclados con imaginaciones, con sueños y cosas reales, y además uno de los narradores es, el que más narra, tiene una enfermedad mental, entonces tiene la edad mental de un niño de 3 años. Entonces narra como se supone que narraría una persona con una enfermedad mental de 3 años, pero que hace cosas de pseudoadulto, ¿cachai? Eso también era totalmente forma obstruyente, como en esto de mezclar tanto los tiempos verbales y no decir quién estaba narrando qué, lo hacía difícil, pero además había un extrañamiento de las perspectivas que se estaban planteando y que yo tenía que tratar de ponerme en esos zapatos. O la ciencia ficción también suele hacer eso, como llega un, no sé, un habitante, ¿cómo se llama? Un natural del planeta Tau 14 a Chile y dice así como quiere saludar a los autos, ¿cachai? Porque piensan que son la raza dominante. ¿Cachai? Eso también sería como, eso creo que aparece en un libro de Douglas Adams. Ya la autopista intergaláctico y cuestión, pero en la ciencia ficción, eso del cambio de perspectiva y del extrañamiento también es súper frecuente. Con eso terminamos, quiero que me digan los demás, yo sé que es súper tarde, lo siento, pero lo hicimos todo. Voy a dejar de grabar.